Les aviso que se va a grabar el seminario, entonces eh, a ver si después lo subimos al canal de YouTube del seminario para que pues vaya quedando también ahí las pláticas que se van dando cuando son virtuales, ¿no? Porque cuando son presenciales es un poco más complicado. Entonces, cuando sean virtuales, vamos a tratar de grabarlas para poderlas subir posteriormente a YouTube. Se queden por ahí y ustedes más adelante las puedan volver a observar si es que tuvieran la necesidad de hacerlo. Pues ahora sí ya son 11:05, Belén. Si quieres, vamos empezando, porfa. Sí, bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario semanal de posgrado de la Facultad de Ciencias de Electrónica. Esta semana nos acompaña el doctor Luis Abraham Sánchez Gaspariano, el cual nos presentará el tema que tiene por nombre Hoja de Ruta Tecnológica de Vehículos Terrestres, Pasado, Presente y Futuro. Darle lectura a la semblanza. Luis Abraham Sánchez Gaspariano recibió el grado de doctor en ciencias por parte del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. En 2009 fue investigador invitado del Grupo de Diseño de Circuitos Integrados, ICD-GROW, de la Universidad de Twente, en los Países Bajos. De 2011 a 2016 fue profesor de tiempo completo del programa educativo de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Puebla. Desde 2017 está en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Sus intereses de investigación incluyen el desarrollo de herramientas de cómputo, la síntesis y diseño de circuitos electrónicos, además de los sistemas electrónicos automotrices. Doctor, bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias, Belén, por la presentación. Nuevamente saludo a la concurrencia. Les agradezco por su tiempo y su atención. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Voy a cerrar la cámara para evitar que tengamos latencia. Entonces, cuando vean la pantalla de la presentación, me dicen, por favor. Ya se ve, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba Belén, el título de la presentación tiene que ver con el camino que han seguido los vehículos desde sus inicios y hasta nuestros días, principalmente con la intención de saber en esta área del conocimiento, en esta área de la ingeniería y de la tecnología, en dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, de eso trata la charla del día de hoy. Y bueno, pues empezamos. No sé si alguna vez se han preguntado por qué existen los vehículos, los automóviles, los aviones, etcétera. Y si nos detenemos a pensar un poquito en ello, pues vamos a encontrar que tenemos necesidades de movilidad. Entonces, los vehículos pues están ahí para poder trasladarnos de un punto A a un punto B, ya sea a nosotros o mercancías. Y esta necesidad de movilidad la tuvo el ser humano desde hace varios miles de años. De hecho, los registros con los que se cuentan, los registros históricos, nos dicen que hace aproximadamente 10.000 años, las sociedades de aquel entonces empezaron a ocupar a los animales para diversas tareas, entre ellas, por supuesto, las agrícolas, pero cuando las sociedades empezaron a tener o descubrieron que podían intercambiar mercancías con otras sociedades, entonces pues tuvieron necesidad de trasladar esas mercancías, ¿no? Para poder realizar el intercambio. Y entonces pues lo que hicieron era ocupar animales. Ocupaban caballos, vacas o lo que hubiera en aquel entonces en donde pudieran poner las mercancías y trasladarlas, ¿no? Trasladarse también ellos. Entonces, pues esta movilidad para nuestra raza, para los seres humanos, pues fue latente prácticamente desde que dejamos de ser nómadas y nos establecimos, ¿no? Entonces, eh, basado en ello, empezaron a buscar cada vez mejores formas
de poder hacer los traslados, y lo que ayudó bastante a mejorar esta parte fue el desarrollo de la rueda. La rueda originalmente consistía en algo como lo que tenemos del lado izquierdo, aquí en esta parte. Voy a usar el apuntador. Aquí en esta parte, y pues esto era prácticamente una piedra con un eje de madera, y posteriormente se fue mejorando, se fueron incorporando otros materiales, ya el uso de ruedas en vehículos, en carruajes, pues son más parecidos a estos dos que tenemos aquí, donde se contaba ya con un rin, se contaba ya con algún tipo de material, caucho principalmente, para tener una función neumática. Y lo que conocemos hoy en día, quizás a simple vista no parezca gran cosa, pero los neumáticos de los vehículos que usamos hoy en día tienen una gran cantidad de ingeniería en ellos. Entonces, el desarrollo de la rueda, por supuesto que ayudó bastante a mejorar los tiempos de traslado, y sobre todo a que el vehículo se fuera pareciendo cada vez más a lo que conocemos hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? A las carretas. Entonces, originalmente utilizábamos animales, y posteriormente, cuando ya se desarrolló la rueda, ya no solo utilizábamos animales, sino que acoplábamos carretas con animales para poder desplazarnos a una velocidad un poco mayor, y de esta manera pues tuvimos los primeros carruajes, nada estéticos, pero muy funcionales. Y bueno, es tan la relevancia de este tipo de transportes en la cultura, en nuestra cultura, que incluso permeó no solamente más allá de su uso práctico en actividades comerciales, en actividades de traslado, sino también en la literatura, ¿no? Algunos casos notables son, por ejemplo, en el de los griegos, donde dentro de su mitología, pues se hace alusión a este tipo de mecanismos de transporte, ¿no? Carretas aladas por animales. Entonces, podemos ver que a estas alturas ya los vehículos no solamente formaban parte de ser utilitarios para el hombre, sino que también ya formaban parte de la cultura de las sociedades de aquel entonces. Y esto se ha retratado incluso en películas, ¿no? Algunos casos dignos de nombrar, por ejemplo, serían las películas de Ben-Hur, donde una película multipremiada, y una buena parte de los premios que recibió, pues se deben a las escenas hechas en la carrera de caballos. Entonces, pues para resaltar, ¿no?, esa importancia que ha tenido este tipo de medio de transporte en la sociedad del hombre, antes de que la tecnología permitiera desarrollar vehículos con un sistema de propulsión distinto al uso de animales. Y bueno, todavía hasta hace no mucho, si pensamos que hace 10.000 años el hombre empezó a utilizar animales para transportarse a sí mismo y para transportar mercancías, en el siglo XII, o sea, hace no mucho, comparado con los 10.000 años, todavía los medios de transporte pues eran como lo que mostramos aquí, ¿no? Estas carrozas hoy en día las podemos encontrar en museos, en sitios históricos, porque ahora ya los medios de transporte a estas alturas ya no solamente eran utilitarios, sino que también ya se buscaba cierta estética, y formaban parte también del escalafón social. Entonces, este tipo de carrocerías, bueno, carrocerías, no, este tipo de carruajes, pues solamente tenían acceso las personas acomodadas, ¿no? Entonces ya desde aquel entonces, también los vehículos empezaron a tener ese perfil, ¿no? Ese perfil de alta gama que hoy en día también es algo bastante común para nosotros. Y bueno, tuvieron que pasar 18 siglos para que
la tecnología de aquel entonces permitiera sustituir a los animales, que eran el sistema de propulsión que tenían los vehículos, por algo diferente. Y fue a finales del siglo XVIII que el francés Nicolas Cugnot pues desarrolló su vehículo conocido o nombrado como la Fardier à Vapeur, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Podemos ver que este vehículo ya no utiliza animales, ya no utiliza caballos. Lo que utiliza es pues un sistema de propulsión basado en la máquina de vapor. Entonces, antes de este carro se desarrolló la máquina de vapor, y lo que hizo Cuñó fue trasladar ese principio de funcionamiento de generación de fuerza por vapor a un vehículo más pequeño. Entonces, esta Fardier à Vapeur se desplazaba a la magnífica velocidad de 7 kilómetros por hora y pesaba alrededor de 4,5 toneladas. Entonces, pues no es la gran cosa si lo comparamos con lo que tenemos hoy en día, pero fue el primer vehículo que ya no utilizó animales y por eso tiene un lugar en pues sí, en la historia del automóvil, ¿no? En el desarrollo del automóvil. Posteriormente, eh, en Alemania principalmente, se empezaron a desarrollar tecnologías para motores. Entonces aquí vale la pena mencionar a Etienne Lenoir, que pues desarrolló una máquina inspirado en el desarrollo de Cugnot, que pudiera trabajar con electricidad. Eh, Aquí ya se tienen los primeros esfuerzos por desarrollar tecnología para los sistemas de propulsión del vehículo. Una vez que dejamos los animales y vimos que podíamos utilizar algo diferente, nos vimos en la necesidad de empezar a desarrollar sistemas de propulsión cada vez mejores, porque desplazarse a 10 kilómetros por hora no era suficiente, o sea, una carreta era mucho más rápida. Entonces, pues la tecnología tenía que ir posicionándose cada vez más para poder desarrollar vehículos que pudieran ser utilitarios y se pudieran adoptar y completamente dejar de lado el uso de carretas, ¿no? Entonces, los trabajos de Lenoir aportaron bastante en este sentido. También, por supuesto, los trabajos de Otto, pues hasta la fecha siguen siendo muy importantes. Los vehículos con motor de combustión todavía ocupan hoy en día la configuración de 4 tiempos del motor de Otto, que se desarrolló a finales del siglo XIX. Entonces, él trabajó junto con Gottlieb Daimler, otro ingeniero alemán, en el desarrollo de este tipo de motores. Entonces, es también Otto uno de los pioneros del automovilismo, cuando pensamos en el automóvil ya con un sistema de propulsión basado en motor. Y bueno, un dato curioso que pensé que era bueno compartir con ustedes es el hecho de que Otto pues no era realmente un ingeniero, al menos de cepa, ¿no? Él hasta antes de que se metiera esto de los automóviles, pues vendía comida, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera fortuita quizás tuvo a bien llegar a conocer a Gottlieb Daimler, quien fue quien lo instruyó en el desarrollo de motores. Y bueno, por supuesto, tenemos que mencionar a Carl Benz como uno de los pioneros importantes en el desarrollo del vehículo, ya que su Motorwagen es el primer vehículo al cual se le otorga una patente de invención. Eh, Más o menos en aquel entonces, finales del siglo XIX, él y Gottlieb Daimler, de quien vamos a hablar un poco más adelante, empezaron a desarrollar ya no solamente motores, sino vehículos basados en motores. Y con diferencia, la oficina de patentes en Alemania, me parece que en aquel entonces estaba en Frankfurt, le otorga la patente, los dos solicitan la patente, pero gana la patente Carl Benz, porque con una diferencia de unas cuantas semanas, él tenía la bitácora de trabajo donde demostraba que él inició los trabajos
del desarrollo del vehículo poco antes que Gottlieb Daimler. Entonces, es por eso que a él se le otorga la patente, ¿no? Entonces, pues también es un dato bastante interesante. Podemos ver que el vehículo de Carl-Benz pues ya se parece un poquito más a lo que tenemos hoy en día. Ya tenemos pues tenemos llantas, tenemos el motor incorporado al cuerpo del carro. No tenemos volante todavía, se tenía una manivela para la función de la dirección. No se tenían las cuatro ruedas, solamente se tenía tres, era un triciclo realmente, pero sí ya se tiene un asiento, ¿no? Donde puede viajar una o máximo dos personas. Y de hecho, cuando Carvens intenta obtener financiamiento para producir su invención del vehículo como un vehículo comercial, encuentra el soslayo de los inversionistas, ¿no? Ellos no tenían fe en su tecnología, pensaban que el vehículo difícilmente iba a poder sustituir a los vehículos alados por caballos. Y entonces su esposa Berta Benz realiza un viaje en 1888 de aproximadamente 100 kilómetros entre las ciudades de Mannheim y Pforzheim, en Alemania, lo cual fue una verdadera hazaña y demostró la fiabilidad de la invención de su esposo. Entonces, esto también forma parte de los hitos de la historia del automóvil. Y bueno, toca el turno de hablar de Gottlieb Daimler, también un alemán. Ya les comentaba que más o menos a la par de Carl Benz, él empieza a desarrollar motores y su vehículo. Su vehículo sí tiene más la forma parecida a los vehículos de hoy en día, en el sentido de que tiene cuatro ruedas y dos filas de asientos. Desafortunadamente, a él no se le otorga la patente como inventor del auto debido a que esta la gana Carl Benz, pero los trabajos que desarrolló Gottlieb Daimler junto con Otto, pues permiten que el desarrollo de su vehículo sea el primer vehículo que se puede producir para la venta de manera más rápida que el de Carl Benz, lo cual vamos a mencionar a continuación. Eh, bueno, también, ya que estamos entrando en esto de que los vehículos ya no solamente fueron un prototipo funcional, sino que ya demostraron, después de que Berta Benz demuestra que los vehículos pueden recorrer una distancia significativa y entonces pueden ser útiles, entramos en la era del diseño. Ya no solamente se inventó un vehículo que se puede mover, ¿no? Sino ahora se empieza a perfeccionar ese vehículo que se puede mover y entra la era de los diseñadores de autos. El, Uno de los primeros diseñadores de autos reconocidos en Alemania fue Maybach. Maybach en aquel entonces recibía el apodo del rey de los diseñadores porque sus diseños no solamente eran funcionales, sino además eran estéticos. Los autos Mercedes que se empezaron a vender en Alemania a inicios del siglo XX no eran los de la empresa de Mercedes-Benz, que era la empresa que desarrolló Carl Benz junto con su esposa Mercedes, sino los autos Mercedes Simplex, que eran los carros diseñados por Wilhelm Maybach. Y bueno, estos carros se llamaban Mercedes porque la hija de Maybach también se llamaba Mercedes. Parece ser que este nombre era muy popular en aquellos tiempos, ¿no? Ahí en Alemania. Y bueno, eh, otro de los pioneros importantes en la historia del automóvil, sin lugar a dudas, es Carl Diesel. Hoy en día también sus desarrollos se siguen utilizando. Cabe mencionar que el vehículo de Carl Benz y el vehículo de Gottlieb Daimler utilizaban combustible. En aquel entonces todavía no existía la gasolina, no al menos como la conocemos hoy en día, sino se utilizaba el combustible similar al que se utilizaba en aquel entonces para las lámparas, que me parece que era el queroseno. Y Carl Diesel empieza a desarrollar motores que utilizaran un combustible diferente, sin que necesidad de que se utilizara la chispa, ¿no? Que generara la detonación en la cámara de combustión del motor, como era el caso del motor desarrollado por Otto.
Diesel lo que propone es un motor que pudiera funcionar en la ausencia de chispa, utilizando únicamente la compresión. Entonces, los motores que trabajan con este principio de funcionamiento son los motores desarrollados por Car Diesel y principalmente se ocupan en vehículos de más de 3 toneladas. Hoy en día, vehículos principalmente de transporte de carga, transporte de pasajeros, porque tienen mayor torque. Entonces, estos vehículos pueden mantener cierta potencia de funcionamiento en su ruta de desplazamiento con un peso mayor. Entonces, ahí es donde tienen utilidad los vehículos con motor a diésel. Y bueno, les comentaba yo hace 2, 3 diapositivas que Gottlieb Daimler, si bien no fue el que ganó la patente del vehículo, sí fue su modelo el que se empezó a producir para la comercialización. Eh, Curiosamente, su vehículo no se empezó a vender en Alemania, sino que se asocia con Penhar Elevasor para fundar la compañía que llevaba el mismo nombre, Panhard Elevasor, y entonces comercializar estos vehículos, pero estos vehículos se comenzaron a comercializar en Francia, ya que René Panhard era francés. Entonces, pues eso también es algo curioso, ¿no? Si bien la invención de los vehículos y el desarrollo de ingeniería de los motores se dio en Alemania a finales del siglo XIX, unos pocos años después, la comercialización de los primeros vehículos se dio en Francia. Entonces, pues también Luis René Panhard, pues tiene su lugar en la historia del automóvil por haber sido el primer empresario en empezar a producir vehículos para su venta comercial. Y bueno, también con pocos años de diferencia, entra Armand Peugeot al negocio de los vehículos y hoy en día esa marca subsiste hasta nuestros días, ¿no? Entonces, una de las marcas de automóviles más viejas que se puedan tener, junto con Mercedes-Benz, pues sería Peugeot. La historia de Peugeot es bastante interesante porque Peugeot inicialmente producía corchos para las botellas de vino. Ustedes saben que en Francia el vino se consume de manera importante. Entonces, su empresa producía corchos para esas botellas de vino. Posteriormente, cuando se empezó a utilizar el corcho como parte de las ruedas en las carretas, pues ellos también empezaron a producir ruedas para carretas. Posteriormente, cuando se desarrolla la bicicleta, empiezan a producir bicicletas y cuando empieza la carrera automovilística, se sube a la ola y empieza a producir automóviles. Entonces, la empresa Peugeot empezó produciendo corchos y terminó produciendo vehículos. También es un dato curioso. Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar a Robert Bosch. Robert Bosch también es un ingeniero alemán que desarrolló una gran cantidad de ingeniería para los vehículos de su época. Algunas de sus aportaciones más importantes están aquí en las viñetas de esta diapositiva y en rojo les puse las más destacables, ¿no? O sea, Robert Bosch desarrolló las bujías, el encendido por distribución, la batería de plomo ácido en los vehículos, el motor de arranque de los vehículos, el alternador, los sistemas de iluminación eléctrica, las bombas de inyección de diésel, los radios, los primeros radios de los automóviles los desarrolló Robert Bosch, el claxon y las direccionales. Entonces, pues todavía todos estos elementos se ocupan en los vehículos hoy en día. Quizás en los de de motor eléctrico no, pero los de motor de combustión, todos estos elementos pues forman parte del cuerpo del vehículo. Entonces, los desarrollos de Robert Bosch pues son dignos de mencionar. Y bueno, ya hablamos de lo que estaba pasando a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX.
en Europa, pero de este lado del mundo también se empezaron a desarrollar automóviles en Estados Unidos. El caso de Henry Ford es también un caso icónico y ahí en pantalla tenemos su modelo T, que es el modelo más vendido de este lado del mundo y posteriormente también en Europa. Y Henry Ford es conocido no solamente por el desarrollo de su automóvil, el modelo T, que es el modelo de Ford más icónico, sino también porque él tuvo la idea de que los automóviles se empezaran a desarrollar en una línea de producción. Hasta antes de esta idea de Henry Ford, todos los vehículos se producían de manera artesanal. Entonces, cuando tú querías comprar un carro, tenías que llegar a la compañía, a la fábrica, pedirlo, pagarlo y pedirlo, y ellos te decían, bueno, nos va a tomar tantos meses poderlo construir, y en cuanto lo tengamos listo, le llamamos para que venga por él. Y Henry Ford dijo, no, si de verdad queremos que los vehículos sustituyan a las carretas, necesitamos producirlos de manera que su costo sea accesible para las personas y que podamos producirlos en un tiempo récord. Y él desarrolla así su línea de producción que hoy en día se utiliza no solamente en el ensamblado de vehículos, sino en el ensamblaje de prácticamente todos los productos que consumimos. Por eso también Henry Ford pues es un ingeniero bastante reconocido, no solamente en el área automotriz, sino en el área de los procesos de producción. Si algún día visitan Detroit, en Highland Park, que es donde se encuentra el parque industrial para el desarrollo de vehículos, todavía van a encontrar la fábrica Crystal Palace, que fue la primera fábrica de Ford. Por supuesto, hoy en día ahí no se producen los vehículos de Ford, pero pues se conserva como parte de la historia del automovilismo. Y esto que estamos viendo en la foto sería la línea de producción que desarrolló Henry Ford para el ensamblado de vehículos, que lo hizo bastante famoso. Y bueno, el caso de las escuderías en el automovilismo deportivo también es digno de mencionarse. Las escuderías son la punta de lanza de la tecnología en el desarrollo de los sistemas automotrices. Eh, Todo lo que hoy en día llevan los vehículos que circulan en nuestras calles, primero se probaron en pistas de carreras. Entonces, pues la competencia forma parte importante de la ingeniería automotriz. Y aquí, bueno, voy a mencionar únicamente dos casos, no son los únicos, pero quizás sí los esenciales. El caso de las 24 horas de Le Mans, que es una competencia bastante dura, ¿no? Donde el vehículo realmente es forzado a trabajar bajo condiciones muy demandantes. Y de ahí han surgido una gran cantidad de sistemas de seguridad que se ocupan hoy en día. Por ejemplo, el ABS, el sistema de antibloqueo de ruedas, se empezó a utilizar primeramente en Le Mans. Fórmula Uno también es una de las competencias pues más añejas y donde desarrollos en la parte carrocería y en la parte motor se han suscitado en esta competencia. Entonces, pues las carreras de auto, por supuesto, son muy importantes para la ingeniería automotriz. Y bueno, hasta aquí hemos mencionado, ¿no? El caso de los motores con motor de combustión y se estarán preguntando, pero si hoy en día ya eso parece ser que tiene sus días contados, ¿no? Ese tipo de tecnología ya está prácticamente desahuciada. Vamos a ver si es cierto, pero estamos en el auge de los vehículos con motor eléctrico. Entonces, ¿por qué? Esto es algo interesante, ¿no? ¿Por qué se desarrollaron primero los motores o por qué tuvieron un desarrollo acelerado los vehículos con motor de combustión interna en comparación con los vehículos eléctricos? Más adelante, cuando toquemos el tema de la electrificación, vamos a ver que más o menos en el siglo, bueno, durante el siglo XIX, los motores eléctricos se desarrollaron y se ocuparon en vehículos. Entonces, podríamos pensar que más o menos a la par que los vehículos con motor de combustión se fueron desarrollando los vehículos con motor eléctrico.
Sin embargo, en el siglo XX, la proliferación de vehículos con tecnología de motor de combustión interna floreció, mientras que pues los vehículos con motor eléctrico se perdió el interés por ellos. Y esto se debe a que a inicios del siglo XX se descubrieron yacimientos gigantescos de petróleo en Texas. Entonces, los petroleros lo que hicieron fue impulsar, ¿no? Le dieron mucho dinero a Henry Ford para que los vehículos que desarrollara fueran vehículos de combustión interna y en general le dieron dinero a los desarrolladores de autos para que invirtieran en investigación y desarrollo en este tipo de motores. Y por eso en Estados Unidos, la primera mitad del siglo pasado, la primera mitad del siglo XX, desde el inicios de los 1900 y más o menos hasta la década de los 60, los vehículos americanos pues vieron su época dorada, ¿no? Es aquí donde se desarrollan los muscle cars, que eran vehículos realmente grandes y potentes, más de 500 caballos, motores de 8 cilindros con una cilindrada bastante grande. Porque en aquel entonces, pues, no teníamos una escasez de gasolina, ¿no? Entonces, es por eso que se desarrollaron este tipo de autos. Posteriormente, en la década de los 70, tenemos una crisis del petróleo y este tipo de autos ya no era posible seguirlos produciendo para un consumo, masivo. Y es cuando entran en escena los asiáticos, ¿no? Que empezaron a desarrollar motores más eficientes, motores más pequeños, con una cilindrada menor, y que pues permitían realizar la misma función, llevarte de un punto A a un punto B. Eran menos estéticos, por supuesto, pero eran funcionales. Y en aquel entonces, con el desabasto de combustible que se estaba experimentando a nivel mundial, lo que se necesitaba era vehículos pues, que la gasolina no fuera tan cara, ¿no? Y vehículos que pues, se pudieran comprar a un precio accesible. Entonces, por ese motivo es que los vehículos con motor de combustión interna florecieron antes de los vehículos con motor eléctrico, pero más adelante vamos a tocar el tema de la electrificación vehicular. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, los vehículos en Europa pues presentaban la estética que podemos observar en pantalla. Tenemos algunos ejemplos y podemos ver que los vehículos pues eran bastante bonitos, ¿no? Bastante elegantes y se notaba que todavía los vehículos no se pensaba que pudiera comprarlos pues la mayoría de la gente, ¿no? Siempre ricos pues son los menos, ¿no? Y los que no somos ricos pues somos los más. Entonces este tipo de vehículos por supuesto que solo los podía comprar una persona acaudalada. Eso cambió con las guerras. Si bien la Primera Guerra Mundial quizás no le pegó tanto al desarrollo de la industria automotriz, la Segunda Guerra Mundial sí que lo hizo. Pero no solamente de manera negativa, sino también de manera positiva desde el punto de vista de la ingeniería. Durante la Segunda Guerra Mundial se empezaron a producir vehículos más robustos, debido a que en aquel entonces las necesidades pues no eran estéticas, las necesidades eran pues vehículos utilitarios completamente, vehículos que pudieran soportar condiciones de trabajo demandantes. Y por ejemplo aquí es donde se desarrolla el bocho, como le decimos nosotros, el Beetle, el escarabajo, y es un ejemplo de cómo cambia, ¿no? Si pensamos que antes de la Segunda Guerra los autos eran así, y después de la Segunda Guerra un auto muy popular es el Beetle, pues entonces la guerra cambió bastante, ¿no? Hacia dónde se dirigieron los esfuerzos de ingeniería en el desarrollo de vehículos y se dejó de lado la estética por la funcionalidad. Y bueno, no solamente las guerras obligaron a la industria automotriz a desarrollar vehículos más robustos, pensando más en la seguridad y en la utilidad, sino que también aquí, pues debido a la crisis económica que se da propia de la guerra, pues empiezan a desaparecer ciertas compañías y son absorbidas por otras. O sea, cambia el panorama completamente, más o menos antes de las guerras, venía un empuje fuerte de desarrollo de industria automotriz
en diversas partes del mundo, principalmente en Europa. Europa fue un caso bastante interesante. Desde los inicios del automovilismo, tal y como lo conocemos hoy en día, con los carros de Daimler y de Benz, hasta antes de la década de los 70, ¿no? Donde entran en escena los autos asiáticos y muchas compañías que ya se veían interesantes, que eran prometedoras, desaparecen. Por ejemplo, existía una compañía en España llamada La Cuadra que producía vehículos híbridos y vehículos con motor eléctrico y desaparecen, ¿no? Y empiezan a generarse los consorcios, es decir, empresas grandes con mucho capital empiezan a absorber a empresas más pequeñas y este fenómeno se suscita debido a la crisis económica de la guerra, hoy en día prevalece, ¿no? Hoy en día hablamos de consorcios automotrices donde varias marcas pertenecen a un consorcio. Y bueno, digamos que hasta ahí, pues acuérdense que la charla es pasado, presente y futuro, ¿no? Pues la hoja de ruta tecnológica de los vehículos terrestres. Ahora, pues ya hablamos del pasado, de la historia, de cómo se fueron desarrollando, de los pioneros del automovilismo, pero creo que es un buen momento para hablar de las tendencias, es decir, de qué es lo que viene fuerte en la ingeniería automotriz. Bueno, las tendencias automotrices abarcan estas cuatro que tenemos ahí en pantalla. La electrificación vehicular, que realmente ya no es una tendencia, es una realidad. Hoy en día prácticamente todas las marcas de autos tienen varias opciones de vehículo eléctrico, vehículo híbrido, vehículo híbrido enchufable, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, la electrificación ya es una realidad y en el futuro va a cobrar más fuerza porque pues es un acuerdo en el que llegaron varios países miembros de la ONU como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Entonces, el acuerdo consiste en que se tienen que reducir las emisiones, no solamente generadas por las industrias, sino también generadas por los vehículos para pues tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático. Entonces, la electrificación vehicular es uno de los resultados de esos acuerdos y pues ya hoy en día es una realidad. La conectividad vehicular también es una de las tendencias y aquí podemos hablar de dos tipos de conectividad. La conectividad intravehicular, que habla de cómo se van a comunicar los sistemas electrónicos del vehículo entre sí, y la conectividad intervehicular, que trata acerca de cómo se van a comunicar los vehículos con agentes externos al vehículo. Por ejemplo, vehículo con infraestructura, y por infraestructura nos referimos a, por ejemplo, un semáforo que esté dotado de algún sistema de comunicación, por ejemplo, de Internet de las Cosas, y que tenga mucha información que pueda compartir con el vehículo y viceversa, ¿no? Que el vehículo que sigue una ruta le pueda compartir información a esa infraestructura acerca de, pues, los hallazgos que fue encontrando a lo largo de su ruta, ¿no? Entonces, tu conectividad también es una de las tendencias y forma parte forma parte del Internet de las Cosas eh, en cierta medida y también del desarrollo propio de la ingeniería automotriz, porque cada vez la electrónica cobra más presencia, ¿no? En los vehículos. Entonces, al haber más sistemas electrónicos, pues va a haber, se tienen que desarrollar mejores buses de datos para la comunicación, para el intercambio de información dentro de los sistemas electrónicos, y eso también obliga a que haya un desarrollo, una inversión fuerte en investigación y desarrollo de conectividad. Movilidad compartida, que también es algo que viene muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista de negocio, modelo de negocio. Porque hoy en día, por alguna razón, las nuevas generaciones no están tan interesados en comprar un carro. Eh, se perdió eso, o se está perdiendo esa filosofía que sí tenían generaciones anteriores, ¿no? De querer tener cosas, ¿no? Las generaciones actuales, a las cuales por supuesto pertenecen ustedes, porque ustedes son gente joven, pues están más interesados en experiencias, ¿no?
en aquilatar experiencias. No les interesa tanto el decir, tengo una casa, tengo un carro, les interesa más viajar, tener experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, debido a esos cambios generacionales, el modelo de negocios tiene que cambiar porque de lo contrario la industria se vería muy afectada porque ya no hay un interés en comprar un carro. Entonces el modelo de negocios cambia hacia la parte de movilidad compartida. Y finalmente la autonomía vehicular. Esta tendencia es producto de tratar de reducir el índice de accidentes que se suscitan cada año, eh, accidentes automotrices, los cuales, pues, si revisamos por qué suceden, pues vamos a encontrar que más del 90% de las veces es por el factor humano, porque manejamos en estado de ebriedad, porque manejamos exceso de velocidad, porque manejamos mientras llevamos el celular en la mano, en fin, o sea, una gran cantidad eh, de faltas viales que cometemos que por supuesto pues derivan en accidentes. Entonces, lo que dice la industria es, bueno, pues si el problema son los conductores, hay que quitar a los conductores y mejor que conduzca una máquina. Entonces, eso da pie a pues el desarrollo de sistemas de navegación autónoma en vehículos, los cuales todavía se encuentran en fase de desarrollo. Si bien existen algunos puntos en el planeta donde se ocupan, por ejemplo, en China, pues ya hay ciudades donde se tienen flotillas de taxis con un nivel de autonomía alto. En Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix están los taxis de Google, que se llama, la empresa se llama Waymo, y también ellos tienen un nivel de autonomía alto. Pues no podemos decir que así ocurre en todo el resto del mundo, ¿no? O sea, existen 2 o 3 lugares en el mundo donde se ocupan, pero todavía están en una fase experimental y donde han sido más osados y los han ocupado con un nivel de autonomía bajo, accidentes, como es el caso del autopilot de Tesla, ¿no? Entonces, todavía la autonomía vehicular requiere, pues, desarrollar mejores prototipos de navegación, porque la realidad es que sí han ocurrido siniestros y siniestros fatales, con la tecnología que se tiene actualmente. Y bueno, entonces, electrificación decíamos que era una de las tendencias, ¿no? Vamos a ver qué es con la electrificación. Bueno, aquí pues les muestro la línea de tiempo que han seguido los vehículos eléctricos, ¿sale? Entonces, desde inicios del siglo XIX se desarrolló, si mal no recuerdo, en Irlanda, el primer vehículo eléctrico, que era el de Andy Robinson, que está aquí en la parte de arriba. Y fíjense, esto ocurrió todavía muchos años antes, 50 años antes de que Carl Benz y Gottlieb Daimler desarrollaran su vehículo con motor de combustión interna. Entonces realmente nace antes que el vehículo con motor de combustión, nace el vehículo con motor eléctrico. E inclusive para finales de ese mismo siglo, cuando Berta Benz hace su viaje de 100 kilómetros, existió un vehículo llamado el Jamaican 10 que alcanzó los 100 kilómetros por hora y es un vehículo eléctrico. Entonces, realmente, si pensamos, se empezó a desarrollar más rápido, ¿no? Los vehículos con motor eléctrico. Se empiezan a desarrollar baterías y más o menos en la primera década del siglo pasado, del siglo XX, también se desarrollan, como ya se tenía también a disposición los vehículos con motor de combustión, ya se empiezan a utilizar ambos motores, tanto el eléctrico como el de combustión, y se desarrollan los primeros vehículos híbridos. Entonces, pues no pasa mucho tiempo, ¿no? O sea, sí pasa mucho tiempo entre el primer vehículo eléctrico y el primer vehículo híbrido, pero eso es porque tardó varios años en desarrollarse el vehículo con motor de combustión. Y luego, pues aquí vienen más sucesos importantes. Me voy a remitir a nuestros días. En la última década del siglo pasado ya se empiezan a comercializar los primeros vehículos con motor eléctrico en, pues, de manera, digamos, importante. Y pues algunos casos icónicos serían el EV1,
de General Motors, que es el primer vehículo eléctrico que se empieza a comercializar en Estados Unidos, y el Prius de Toyota, que es el primer vehículo híbrido que se empieza a comercializar de manera importante a nivel mundial. Y pues ya entrados en este nuevo milenio, se empiezan a comercializar. Vemos cada vez más presencia de vehículos eléctricos, ¿no? Y bueno, también llama la atención el caso de Tesla, la empresa de Elon Musk, que le apuesta al desarrollo de vehículos eléctricos, principalmente motivado por la carrera espacial, ¿no? Que él desea desarrollar, pero bueno, aplica la tecnología aeroespacial que su empresa produce para poder aprovecharla para el desarrollo de vehículos eléctricos. Entonces, los vehículos de Tesla, pues, son realmente un icono para los estadounidenses, ¿no? Son sus vehículos eléctricos, son los vehículos que desarrollan ellos. Y bueno, debido a que se ha invertido una gran cantidad de esfuerzo, ingeniería e investigación, sobre todo en el desarrollo de baterías, es que los vehículos eléctricos hoy en día, pues, son una realidad, aunque todavía el costo no es realmente algo alcanzable, ¿no? Si nosotros vemos el costo, por ejemplo, de un Tesla, ¿cuál sería el más pequeño? El Model Y quizás, ¿no? O el Model, sí, o el Model 3, pues rondan alrededor del millón de pesos, ¿no? Un poquito menos. Y con ese dinero, pues te compras una pick-up, ¿no? Con motor de combustión. Entonces todavía es difícil que los vehículos eléctricos compitan en precio con los vehículos de combustión, a menos que sean chinos. Eso también hay que mencionarlo. Sí se tienen vehículos chinos con motor eléctrico que son bastante accesibles. El caso obligado a mencionar es BYD. Se tienen vehículos, el vehículo más pequeño de BYD, que es el Dolphin, cuesta menos de 400,000 pesos y es bastante, o sea, ese costo, o sea, entre los 300,000 y los 400,000 es bastante cercano a lo que te cuesta un vehículo del segmento C o del segmento D con motor de combustión. Entonces, realmente los vehículos eléctricos chinos sí tienen lo que los demás carecen, ¿no? Que es precios competitivos. Entonces, eso ha posicionado a China como un productor de vehículos eléctricos importante. Bueno, ¿qué más podemos mencionar en esto de la electrificación vehicular? Bueno, en la parte de arriba, pues tenemos todos los sabores, colores y sabores que hay de vehículos eléctricos. Tenemos vehículos que le llaman mild o micro, vehículos híbridos y eléctricos suaves, donde el motor eléctrico es un motor muy pequeño que realmente no cumple las funciones de sistema de propulsión, pero sí funciones de aire acondicionado o de otros, eh, para energizar otros sistemas eléctricos en el vehículo. Y la propulsión queda completamente a cargo del motor de combustión. Por ejemplo, Mazda maneja este tipo de tecnología actualmente. Tenemos los vehículos híbridos, donde el motor de combustión y el motor eléctrico sirven para la propulsión del auto. Y aquí pues hay dos configuraciones. Se puede tener el motor en serie en paralelo. Y bueno, aquí lo que va a pasar es que cuando el vehículo se desplaza a una baja velocidad, ocupa el motor eléctrico y tiene un sistema de frenado regenerativo que es el que va a estar alimentando ese motor eléctrico. Y cuando se excede cierta velocidad, entonces entra en funcionamiento el vehículo de combustión, digo, el motor de combustión. Entonces, de esa manera es que funcionan los vehículos híbridos no enchufables. Los vehículos híbridos enchufables, como su nombre lo indica, pues el motor eléctrico ya se tiene que cargar, porque ya consta de una batería más grande, donde el sistema de frenado regenerativo ya no es lo suficiente para cargar esa batería, se tiene que cargar conectándolo a la toma de electricidad. Y bueno, pues aquí la autonomía de estos autos es todavía mayor. ¿A qué me refiero con la autonomía? Decíamos que en el caso de los híbridos, mientras el vehículo se desplace relativamente lento, va a estar funcionando el motor eléctrico. En estos
se puede desplazar más rápido o inclusive de forma manual el usuario puede elegir si quiere utilizar el motor eléctrico. Hasta cierto límite, ¿no? A eso se refiere la autonomía, hasta cierto número de kilómetros. Luego tenemos los vehículos eléctricos, que también se les conoce como vehículos eléctricos de batería, donde, bueno, estos se tienen que conectar y no tienen motor de combustión, solamente tienen motor eléctrico. Y bueno, no tienen una autonomía muy grande, una autonomía más o menos competitiva de este tipo de motores ronda los 400 kilómetros por una carga completa. No está mal, 400 kilómetros es más o menos la distancia para ir y venir, ir y regresar de Acapulco. Entonces, podríamos hacer un viaje relativamente largo, ¿no? Eh, y bueno, ese es el problema de este tipo de vehículos es que son muy caros, ¿no? Lo que mencionábamos, a excepción de los chinos, ¿no? Tenemos también otros vehículos que se conocen como FCV y es por celda de combustible de hidrógeno, la FC. Y bueno, estos tienen un tanque de hidrógeno y tienen el motor eléctrico. Entonces, este vehículo tiene más o menos las mismas prestaciones que el eléctrico, pero mantiene un mejor desempeño y el costo es relativamente más bajo. Y finalmente tenemos los vehículos eléctricos de rango extendido, donde pues no solamente tenemos la batería de ion litio con el cual vamos a alimentar ¿cómo se llama? Al motor eléctrico, sino que también tenemos baterías de ácido plomo para alimentar otras partes eléctricas del auto y con eso eh, estar seguros que completamente la batería de ion litio va a ser exclusivamente para el sistema de propulsión, mientras que las baterías de plomo ácido van a ser para otras funciones eléctricas y electrónicas dentro del auto. Y bueno, en América Latina, ¿cómo se encuentra esto de la electrificación vehicular? Estos datos ya son algo añejos, son de hace 4 años, pero las tendencias siguen más o menos igual. Vamos a ver el caso de México, ¿no? Por ejemplo, entre el año 2020 y el año 2021 hubo un incremento del casi el 150% en la adquisición de vehículos eléctricos puros. También hubo un incremento de casi el 75% en la adquisición de vehículos eléctricos enchufables. Hubo un incremento de casi el 93% en la adquisición de vehículos híbridos y también hubo un incremento. Y bueno, aquí ya no se muestran las otras opciones. Y en total, combinadas todas las tecnologías, esas tres tecnologías, hubo un incremento de casi el 93% de todas ellas. Aquí viene remarcado el caso Colombia porque es el caso donde se tienen los mejores números junto con el de República Dominicana, ¿no? Entonces, pues podemos ver que sí, año con año, si bien estos datos corresponden a 2021, esto ustedes pueden consultarlo en la página de la MIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y pueden verificar que esa tendencia sigue creciendo, es decir, cada vez más usuarios optan por algún tipo de vehículo eléctrico, ya sea híbrido, híbrido enchufable o eléctrico puro. Y bueno, perdón, es que tuve que dar un trago de agua. Del lado izquierdo mostramos las ventajas, bueno, en esta tablita las ventajas y desventajas de los vehículos eléctricos. Dentro de sus ventajas es que son cero emisiones. Eso es cuestionable, no se lo crean del todo, porque, por ejemplo, en México, una buena parte de la electricidad que se produce es mediante quema de combustóleo. Entonces, eso de que los vehículos eléctricos sean cero emisiones está en entredicho. Son más eficientes. Se supone que tienen incentivos de compra, es decir, hay un impuesto que se tiene que pagar cuando tú compras un auto. Ese impuesto ya no lo pagas en el caso de que sea un auto eléctrico. Los costos aquí no sería funcionamiento, sino sería de servicios, ¿no? El auto con motor de combustión, cada cierto kilometraje lo tienes que llevar
a servicio, ¿no? Típicamente cada 10,000 kilómetros y eso es más o menos un promedio de 2 veces al año. Mientras que el vehículo eléctrico, pues no lo tienes que llevar a mantenimiento, únicamente hasta que el tiempo de vida de la batería pues ya es cercano a su tiempo útil. Se supone que tienen beneficios fiscales. Eso de la comunidad y la comunidad, al menos, es también depende del tipo de vehículo, ¿no? Y lo de la aceleración, sí es cierto, se puede llegar de 0 a 100 en menor tiempo que en un vehículo con motor de combustión. Dentro de las desventajas de este tipo de autos es que no hay muchos puntos de recarga comparado con el número de gasolinerías que hay. O sea, es 10 veces más grande el número de gasolinerías, que el número, no, ¿cuál 10 veces más, no? Estamos hablando de que en 2023, no tengo aquí la diapositiva, pero si bien recuerdo, en 2023 había algo así como 18,000 gasolinerías en toda la República Mexicana. Y en ese entonces el número de electrolineras, es decir, puntos de recarga de batería para autos, no llegaba ni a 1,000, ¿no? Entonces, sí, este es un problema, ¿no? No tan fácilmente vas a poder cargar tu auto si estás fuera de casa. El tiempo de carga, que también, pues repostar gasolina es prácticamente alrededor es en minutos, ¿no? Mientras que cargar el auto, pues sí te toma varias horas. La autonomía, ¿no? O sea, un carro, no sé, por ejemplo, un vehículo, digamos, del segmento B, C o D, de 4 cilindros, con un motor relativamente pequeño de 1.8 o, sí, 1.8, ¿no? Porque el segmento de ella es grande. Tiene un tanque de 50 litros más o menos. Y con esos 50 litros te debe de dar alrededor de 500 kilómetros de recorrido antes que tengas que repostar. Un vehículo eléctrico te da alrededor de 400 kilómetros antes de que tengas que hacer carga completa. Entonces, lo de la autonomía, pues depende, ¿no? Yo digo que son muy similares, tanto el de combustión interna como el de eléctrico. Y el precio de compra, sí es infinito. Hay una diferencia importante a menos que el auto sea chino, ¿no? Si el auto es chino, es un precio competitivo. Y del lado derecho se muestra el costo pues que tiene, ¿no? Cada kilómetro que se recorre en un auto eléctrico. Entonces tenemos algunos países, ¿no? De América Latina, tenemos México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Perú, ¿sale? Entonces podemos ver que México no es el más barato, ¿sale? Entonces también eso es algo a tomar en cuenta. Y bueno, continuando con esto de la electrificación, pues aquí tenemos los componentes de un auto eléctrico. Eh, Vemos que la electrónica que se requiere para el auto eléctrico es muy superior a la electrónica que se requiere para el auto con motor de combustión. Si bien el auto con motor de combustión requiere de sensores en el sistema del múltiple de admisión para saber la presión de aire que está entrando, sensores en el motor para saber cómo se encuentra la gestión del motor, tal es el caso de la inyección de combustible, de la detonación dentro de la cámara de combustión, etcétera. Pues estos sensores y estas unidades de control electrónico que se requieren pues no tienen un costo y una complejidad como lo son los componentes de control para el vehículo eléctrico. Tan solo pues piensen en esta parte, ¿no? En la parte del inversor. Es completamente electrónica de potencia y se necesitan que el inversor sea de tipo BOC y de tipo voz, es decir, que pueda elevar la tensión y la pueda reducir, lo cual pues no es fácil, ¿no? La transmisión también, la electrónica que se requiere para esa transmisión, pues es también mucho más compleja y pues también lo que se requiere para la dirección electrónicamente asistida, porque a diferencia de los motores de combustión interna, donde el sistema de la dirección, digamos que tiene un desacoplo con respecto a la parte
el sistema de propulsión. En el motor eléctrico no es así. En los vehículos con motor eléctrico sí hay una relación más estrecha y más directa. Entonces, pues vamos a encontrar sistemas electrónicos en los vehículos con motor eléctrico. Bueno, eso sería en cuanto a las tendencias de electrificación. Ahora, en cuanto a las tendencias de conectividad, vamos a hablar primero del caso, de hecho vamos a hablar exclusivamente del caso intravehicular, que es el caso que conozco un poquito mejor, ¿sale? Y por intravehicular me refiero a la comunicación de los sistemas electrónicos dentro del auto. Entonces, independientemente de si el auto es eléctrico o es con motor de combustión, vamos a encontrar unidades de control electrónico o ECUs por sus siglas en inglés, las cuales pues van a ejecutar alguna tarea de control dentro del auto. Entonces, por ejemplo, la ECU de motor pues se encarga de toda la gestión de motor, la ECU de transmisión también, la ECU de aire acondicionado, la ECU del sistema de infotainment, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas unidades de control electrónico están repartidas a lo largo del cuerpo del automóvil. Pueden ser por debajo del capó, hay una gran parte, pero también dentro del habitáculo y a lo largo de la carrocería. Entonces, piensen en estos, bueno, y todas estas unidades de control electrónico tienen que compartir información para poder llevar a cabo su acción de control. Piensen en la bolsa de aire. La bolsa de aire no se va a activar únicamente si el acelerómetro que hay en el volante sensa una desaceleración abrupta. Tiene que también pedirle información a la ECU que está en las fascias del vehículo, donde pues ya se tuvo que haber censado mediante una galga extensiométrica si hubo un choque, ¿no? Si hubo un golpe. Entonces, con información de estas dos entidades, de estas dos unidades de control electrónico, y la información de la ECU del cinturón de seguridad, porque también hay un pretensor. Si se activa el pretensor del cinturón de seguridad, con la información de estas tres ECUs, es que se activa la bolsa de aire. Entonces, para que se pueda llevar a cabo ese intercambio de información, se requiere del mecanismo para ello. Entonces piensen en una analogía como la que estamos viendo aquí en pantalla, entre el cuerpo humano y cómo se comunican las unidades de control electrónico dentro del auto. En el cuerpo, pues lo que tenemos es el sistema nervioso que facilita, que el cerebro le dice, ¿no? Al brazo que se tiene que mover a través del sistema nervioso, pues también así, ¿no? Las unidades de control electrónico le indican a los actuadores qué hacer y ese sistema nervioso de los actuadores son los buses de datos. Existen varios buses de datos dentro del auto, pero el más empleado es el CAN bus. Más del 90% de las funciones de comunicación en el auto están dadas por el CAN bus, con excepción de las de infotainment, que están dadas por MOST, y algunas funciones básicas, como lo pueden ser el abrir y cerrar las puertas o los elevalunas eléctricos, que están dadas por el protocolo LIN. Pero de ahí en fuera, gestión de motor, seguridad, confort, todo viaja por el bus CAN. Bueno, ¿por qué el bus CAN o el CAN bus es el más ocupado en los sistemas automotrices? Mm, Esto se debe a las 5 ventajas que ofrece, las cuales están ahí en pantalla. Pues en primer lugar, porque es un protocolo sencillo y de bajo costo. Eh, Otros protocolos de comunicación utilizando buses son punto a punto. Como cada vez tenemos más ECUs en el auto, eso complicaría mucho, sobre todo el arnés eléctrico. Añadiríamos más cables, lo cual es añadir más peso y añadir, pues, hacer un arnés más voluminoso, ¿no? Y lo que menos tenemos en el auto es espacio. Otra es que es completamente centralizado. Quiere decir que toda la información el intercambio de información se lleva a cabo en el bus. Entonces, eso también es una ventaja. Es extremadamente robusto. La trama de datos del protocolo fue diseñada, por cierto, en Bosch, es un desarrollo de Bosch, para garantizar la integridad de la señal del dato que viaja a través del bus de datos.
Es altamente eficiente, es decir, inequívocamente se sabe de dónde viene una señal, una advertencia, ¿no? No hay cabida para la confusión. Y la otra es que es bastante flexible, ¿sale? Es decir, si existe alguna unidad de control electrónico que no está funcionando de forma adecuada, o existe algún mensaje de error, en todo momento las EQ saben, reconocen este tipo de mensajes y saben si les corresponde a ellas recibirlo. Entonces, son capaces de tomar esa decisión. Este mensaje viene de tal EQ, no me corresponde a mí, lo dejo pasar. O si viene, me corresponde a mí porque viene de la EQ con la que yo trabajo, lo tomo y actúo en consecuencia. Entonces, estas características hacen del protocolo de comunicación un protocolo bastante robusto y, por ende, pues un protocolo bastante adecuado para la comunicación vehicular. Ya en el seminario de la semana pasada, Sergio les platicó a mayor detalle un ejemplo de, él desarrolló un prototipo utilizando este protocolo de comunicación. Aquí, pues yo lo trato de explicar de forma un poco más simple, porque de lo que se trata esta charla es de las tendencias y no específicamente de adentrarse en alguna de ellas. Pero bueno, más o menos funciona de la siguiente forma. Se tienen dos cables por los cuales viaja la información. Un cable se le conoce como el CAN high, que tiene niveles de voltaje establecidos, y otro cable se le conoce como el CAN low o CAN L, con niveles de voltaje diferentes a los del CAN high, pero que son diametralmente opuestos. Es decir, cuando la señal de CAN high tiene su valor máximo, la de CAN low tiene su valor mínimo y viceversa. De tal forma que, como se toma la señal diferencial de estas dos, se puede minimizar el efecto de ruido. Y eso es debido al principio de funcionamiento de señales diferenciales, ¿no? Que veíamos cuando tomábamos los cursos de electrónica analógica. Cada EQ pues tiene un identificador y los datos que va a enviar, y este identificador es el que establece el arbitraje dentro del bus de datos. Por ejemplo, si tuviéramos tres EQs y una tiene un identificador con valor de 2, otra con valor de 8 y otra con valor de 10, pues la que tiene la prioridad es aquella que tiene su identificador más bajo, en este caso con valor de 2. Esa es la que tiene la prioridad para utilizar el bus de datos. Las otras no tienen una prioridad más alta, y por lo tanto, si llegan al mismo tiempo mensajes de las tres, a la que se le va a permitir utilizar el bus es a la que tiene un ID igual a 2. Si, por otro lado, llegan únicamente mensajes de la segunda y la tercera EQ, pues a la que se le va a permitir el uso del bus de datos es a la de 8 y finalmente a la de 10. Entonces, ese proceso de arbitraje suena muy sencillo, así platicado, pero pues requiere de un gran trabajo de ingeniería en la parte del establecimiento de la trama de datos, sobre todo con una parte de esa trama que se conoce como la redundancia cíclica, para asegurar pues que la información llegó y entonces el bus de datos se puede liberar. CAN es un protocolo que ha evolucionado a lo largo del tiempo. La primera versión también se le conoce como CAN clásico, y hoy en día lo ocupan una buena parte de los vehículos que circulan en nuestras calles. Existe una versión más actualizada que es CAN FD, que ya algunas marcas, sobre todo vehículos de gama alta y de gama media, la están ocupando. Y el año pasado se terminó de trabajar en el estándar ISO para la liberación de CAN XL. Entonces, en términos generales, si nosotros vemos las tres versiones que hay de CAN clásico, CAN FD y CAN XL, lo que vamos a encontrar es que en las versiones más recientes la tasa de transferencia de datos es mayor, el número de bytes que podemos enviar también es mayor. Se tiene en la versión CAN XL un cifrado más avanzado, lo cual es importante mencionar, resaltar, porque CAN y CAN-FD solamente trabajan con tres capas del modelo OSI, y la CAN-XL aumenta una capa más al tener ya un sistema de cifrado, es decir, al tener una mayor seguridad.
La complejidad de CAN XL es mucho mayor que las otras dos, pero no por ello quiere decir que la complejidad de CAN Classic es baja, bueno, es baja comparada con CAN FD y con CAN XL, pero comparada con otros protocolos de comunicación es mucho, mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, con SPI eh, es mucho mayor la complejidad de CAN Classic por muchas cosas, ¿no? Pero principalmente por la robustez que nos ofrece. Y si bien CAN se desarrolló pensando en la industria automotriz, también se ocupa en otras áreas de la ingeniería, ¿no? Se ocupa en aplicaciones médicas y también se ocupa en aplicaciones industriales, ya sobre todo en lo que sería Industria 4.0. Y bueno, aquí aunando nada más un poquito más entre CAN y CAN-FD, pues son muy similares en el sentido de que el bus de datos va a seguir siendo un par trenzado de cables eh, de calibre 12, perdón, calibre 22, y las señales que van a viajar en ese par trenzado son CAN H y CAN L, solamente que en CAN FD la tasa de transferencia es más alta y son más bits más bytes los que se pueden enviar de datos, ¿no? Existen también dentro de CAN existen dos variantes, está el CAN tracción o CAN de alta velocidad y el CAN confort o CAN de baja velocidad. Las formas de onda que tienen uno y otro difieren un poco. Como les comentaba yo hace un instante, en el CAN, cuando el CAN H tiene su nivel de voltaje más alto, el CAN L tiene su nivel más bajo y viceversa, pero para el caso del CAN Confort, esto no es del todo cierto, ¿no? Hay un offset de voltaje entre ambas señales, aunque sí son diametralmente opuestas. Pero la diferencia, por ejemplo, aquí cuando las dos señales coinciden, la diferencia de voltaje es cero y aquí la diferencia de voltaje es 2 volts. Aquí, cuando nos encontramos en este caso, la diferencia de voltaje es de 2.2 y la diferencia aquí es de 4.6. Entonces, los niveles de tensión con los que trabajan uno y otro, pues son diferentes. Y bueno, ya para finalizar, veíamos las cuatro tendencias actuales, veíamos electrificación, veíamos comunicación, veíamos movilidad compartida. De esa yo no les voy a platicar porque yo no soy experto en esa parte. Y la última era autonomía vehicular. Entonces, existen 5 niveles de autonomía vehicular. El nivel cero, bueno, entonces serían 6, ¿verdad? El nivel cero es cuando no hay autonomía. El nivel uno es cuando no utilizamos los pedales, solamente controlamos con los brazos el volante. El nivel 2 es cuando no utilizamos todas las funciones del volante. El nivel 3 es cuando no utilizamos ni los pedales ni el volante. Pero sí tenemos que estar atentos para poder pasar de modo automático a modo manual. En el nivel 4 no, realmente nunca vamos a poder pasar a modo manual, aunque sí se necesita de un conductor en la parte del asiento de conducción para funciones de vigilancia. Y en el nivel 5 no necesitamos que nadie esté sentado en el asiento del conductor porque el auto es completamente autónomo. Todas las decisiones las toma él. Y bueno, algunos ejemplos, les decía yo, Waymo, que es es una filial de Google que desarrolla el vehículo autónomo de Google, tiene un nivel de autonomía 5. Ustedes pueden buscar videos en YouTube acerca de cómo funcionan los vehículos de Waymo en Phoenix, Arizona, y esos vehículos son completamente autónomos. Y un ejemplo de nivel bajo serían el sistema Autopilot de Tesla, eh, el cual, bueno, pues sí se han suscitado accidentes, ¿no? Con este tipo de tecnología para autonomía vehicular. Y bueno, ¿por qué todavía los vehículos autónomos no forman parte del ecosistema de vehículos que vemos circulando en nuestras carreteras y en nuestras calles? Porque todavía se tienen que pulir más. Los sistemas de percepción que se ocupan para este tipo de tecnología todavía no son lo suficientemente aptos para que la conducción se pueda dar en todos los escenarios,
por ejemplo, en un escenario de baja visibilidad, el uso de las cámaras que se emplean, pues ya no ayuda. Y si bien se ocupan otras tecnologías, como es el caso del LIDAR, eh, pues de todos modos, cuando hay lluvia, se complica bastante el procesamiento de los datos. Entonces, todavía se tienen que desarrollar sistemas de percepción que puedan trabajar de manera óptima en toda condición ambiental y principalmente en condiciones de oscuridad, en condiciones de neblina y en condiciones de lluvia, porque cuando se dan estas condiciones o una combinación de ellas, es cuando estos sistemas fallan de manera fatal. Entonces, todavía se tiene que desarrollar la tecnología, que madurar la tecnología de sistemas de percepción para que ahora sí podamos garantizar una mayor seguridad en este tipo de vehículos y se vuelvan entonces una realidad más latente. Y bueno, ya para concluir, si pensamos en hegemonía mundial de los vehículos, pues y vemos la hoja de ruta, bueno, pues en Francia, Joseph Cugnot desarrolló una máquina de vapor para aplicaciones automotrices. Luego, en Alemania se desarrollan los vehículos con motor de combustión que se empiezan a comercializar pocos años después, siendo Henry Ford quien logra pues crear una línea de producción que haga que los carros sean más accesibles. Y luego pues los vehículos americanos tienen su época dorada entre los años 1900 y los años 1960. Cuando llega la crisis del petróleo en los años 70 del siglo pasado, aparecen los actores asiáticos y la hegemonía japonesa se da en estos años. Aquí vale mencionar el vehículo Corolla, que es el vehículo más vendido a nivel mundial históricamente, más de 80 vehículos de autos vendidos y 12 generaciones ya del Toyota Corolla. Y hoy en día, con el auge de la electrificación vehicular, quien parece que va a mantenerse con esa hegemonía serían los vehículos chinos, ya que es muy difícil en términos de costos que alguien les pueda ganar. Los costos de los vehículos chinos, de los vehículos eléctricos chinos, son bastante competitivos y no se ve en el futuro cercano cómo pueda cambiar esa realidad. Y bueno, aquí en México, ¿qué estamos haciendo? Pues desde el año pasado se anunció el proyecto Olinia, que son vehículos eléctricos diseñados y fabricados aquí en México para aplicaciones de movilidad personal y hasta aplicaciones de entregas de última milla, que pues es un proyecto al que le está apostando el gobierno de México y bueno, pues interesante también, ¿no? Sobre todo para ustedes que son tecnólogos, que son científicos, porque pues es un área de oportunidad, ¿no? Para hacer desarrollos en esta parte. Y con esto concluyo mi presentación. Les agradezco bastante por su atención y por su tiempo y quedo a sus órdenes para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿No, nadie? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues vamos a dar por concluido este seminario. Agradecemos mucho al doctor Luis Abraham por su participación y obviamente va a llegar un reconocimiento que se le hará llegar a usted, doctor. Muchas gracias por su atención.